Buenos días, el tema que vamos a tratar es malnutrición en pediatría, el manejo estandarizado del desnutrido agudo grave. Las competencias en este tema son las siguientes: reconocer la malnutrición como un problema de salud pública, diferenciar malnutrición, desnutrición, sobrepeso y obesidad, diagnosticar el estado nutricional con el uso de las curvas estandarizadas de la OMS, el tratamiento estandarizado de la desnutrición aguda grave, de la desnutrición crónica y obesidad y las medidas de prevención de la malnutrición. La definición de la OMS nos indica que malnutrición es la carencia o exceso de los nutrientes, o sea, un desequilibrio en la ingesta de energía, proteínas u otros nutrientes, ¿no? En este capítulo vamos a conceptualizar también qué es desnutrición, obesidad, sobrepeso, anemia nutricional y bajo peso al nacer. Existen niños que tienen varios de estos problemas al mismo tiempo. A eso se llama doble carga nutricional. Por ejemplo, un niño que tenga obesidad, pero al mismo tiempo talla baja. Dentro de la epidemiología y las causas, en nuestro país tenemos el ENSA el 2016, en el cual nos especifica que en menores de 5 años teníamos niños con desnutrición crónica o talla baja en un porcentaje aproximado de 16%, con desnutrición aguda casi un 2% y anemia un 54% aproximadamente. La desnutrición en todas sus formas es causa de un tercio de las muertes en menores de 5 años. Además de la desnutrición, existen otros factores biológicos, sociales, políticos y económicos. En cuanto a la etiopatogenia, podemos clasificar la desnutrición en primaria y secundaria, ¿no? Primaria es la falta de aporte, o sea, cuando un niño no recibe la cantidad o calidad suficiente de nutrientes. Y secundaria alguna otra patología. Por ejemplo, pacientes con problemas renales, cardiópatas, cáncer, ¿no? Y en forma secundaria se van a desnutrir. En cuanto a la gravedad, se puede clasificar en leve, moderada o grave. Y esto vamos a desarrollarlo mejor observando las curvas de la OMS. Y en cuanto a la evolución, puede ser aguda o crónica. Para la fisiopatología hay que recordar, en el caso de desnutrición, ¿no? En caso de que sea desnutrición especialmente aguda y en la forma más grave, la participación del estrés oxidativo y nitrosativo en la membrana celular, que va a causar una alteración de la permeabilidad de la misma, salida de líquidos y electrolitos, y que va a ser un condicionante y la causa del edema, especialmente en el desnutrido agudo grave edematoso. Dentro de las formas clínicas tenemos básicamente tres, ¿no? Ustedes ven ahí con un número 22, un niño con desnutrición aguda grave edematosa. A su lado, un niño con desnutrición aguda grave emaciada, marasmática o enflaquecida. Y en medio tenemos un niño con desnutrición aguda grave mixta. Serían las tres formas clínicas. En esta imagen solo observan al edematoso y al emaciado. Los signos clásicos en cuanto a la clínica: en la parte superior tenemos un niño con desnutrición aguda grave edematosa, edema, que es característico, el cual tiene que ser ascendente, bilateral, simétrico. Si tienen un edema en un solo miembro, no corresponde a un edema nutricional, ¿no? Obviamente, para considerar que el edema es nutricional, debe haber anamnesis nutricional positiva, ¿no? Que nos indique una deficiencia o carencia del aporte de nutrientes. Entonces, el edema debe ser bilateral, simétrico, ascendente, ¿no? Y puede ser generalizado. Aquí tenemos la fobia positiva. Y al otro lado, el signo del pantalón caído, característico en el desnutrido agudo grave emaciado, enflaquecido o marasmático, en donde se ven también eminencias óseas prominentes, piel redundante, es como si la piel le sobrara, y disminución de tejido celular subcutáneo. Y esta imagen es característica del signo del pantalón caído. Este es un niño con desnutrición aguda grave mixta, en donde tenemos
edema en la parte inferior, pero con signos clínicos de emaciación o enflaquecimiento en la parte superior, ¿no? Entonces, un desnutrido agudo grave mixto. El edema ascendente, bilateral, simétrico, ¿no? Y en la parte superior, eminencias óseas prominentes, piel redundante. Este niño también con desnutrición aguda grave mixta, la forma clínica, edema en miembros inferiores y en la parte superior, enflaquecimiento. Este es el famoso signo de la bandera, ¿no? En donde el cabello tiene diferente color. Hay áreas de alopecia, cabello quebradizo, fino, y esto se produce por déficit de micronutrientes, especialmente cobre y zinc, ¿no? Además, observen a este niño, es un niño con desnutrición aguda grave, emaciado, enflaquecido o marasmático, facies de viejito, eminencias óseas prominentes, piel redundante, ¿no? Y el signo de la bandera. En este caso, un desnutrido agudo grave edematoso con también signo de la bandera. Para el diagnóstico, obviamente la anamnesis es sumamente importante, ¿no? Anamnesis nutricional que incluye preguntar si el niño ha recibido lactancia materna, cuánto tiempo recibió lactancia materna, cuándo inició la alimentación complementaria, con qué alimentos inició la alimentación complementaria, cuántos tiempos de comida tiene, todo esto en relación a la edad del niño, obviamente, ¿no? Y luego tenemos la antropometría, ya en el examen físico, ingresando al examen físico, en donde las medidas básicas, peso, talla y obviamente la edad, y con estos vamos a construir índices, ¿no? También se pueden hacer otras medidas antropométricas, como ustedes pueden observar. Este es el perímetro braquial o el MUAC, con el que se puede hacer también diagnóstico nutricional. Este es un plicómetro, ¿no? Con los que también se puede hacer medidas, el pliegue tricipital, pliegue subescapular. Todos estos tienen curvas estandarizadas por la OMS. Estas son las curvas que seguramente todos ustedes conocen. Están divididas para niños y niñas. Esta es la de peso y talla para niñas, ¿no? En donde con este índice podemos diagnosticar desnutrición aguda, leve, moderada, grave, y hacia arriba de la línea verde, que es el término medio, riesgo de sobrepeso y obesidad. Entonces, para recalcar, por debajo de la línea verde o todo alrededor del 0 o la mediana es normal. Aquí ya en -1 o por debajo de -1, desnutrición aguda leve, en -2 o por debajo de -2, aguda moderada, y en -3 o debajo de -3, aguda grave. También se puede decir entre. Por ejemplo, si llega aquí un punto entre -1 y -2, el diagnóstico sería desnutrición aguda leve. Entre -2 y -3, desnutrición aguda moderada, y menor a -3, desnutrición aguda grave. Y hacia arriba, si está por encima de +1, riesgo de sobrepeso, en +2 o mayor a +2, sobrepeso, y en +3 o mayor a +3, obesidad. Talla para la edad. Esta curva nos permite diagnosticar desnutrición crónica, ¿no? La desnutrición crónica o talla baja. Con esta curva de talla-edad en niños y niñas, solo hay 3 posibles diagnósticos. Talla normal, todo lo que está alrededor del 0 o la mediana, incluyendo -1 o +1, que como ustedes ven en algunas curvas ya ni siquiera la dibujan, ¿no? Porque se considera normal. En -2, en la línea roja, o menor a -2, que incluye -3, es talla baja o desnutrición crónica. Y hacia arriba, en +2 o mayor a +2, talla alta. Por eso les decía que con esta curva solo tienen 3 posibles diagnósticos: talla normal, talla alta, talla baja. No existe talla baja leve, talla baja moderada, no. Talla normal, talla alta o talla baja, ¿no? Aquí tenemos la curva del MUAC, los parámetros del MUAC, ¿no? El perímetro braquial, en donde podemos diagnosticar también desnutrición aguda leve, moderada o grave,
dependiendo de la medida que vayamos a tomar. Hay que considerar que el perímetro braquial para diagnóstico nutricional solamente es válido para niños entre 6 meses y menores de 5 años. O sea, no puedo hacer esta medida para diagnóstico nutricional en mayores de 5 años. ¿No? Y ustedes ven los parámetros aquí. Menor a 115 milímetros es desnutrición aguda grave. También hay curvas, ¿no? Como les había mencionado, hasta los 5 años. Y de igual forma a las anteriores curvas, todo alrededor del 0 es normal. -1 o menor a -1, aguda leve, desnutrición aguda leve. -2 o menor a -2, aguda moderada. -3 o menor a -3, aguda grave. Ahora ingresaríamos a lo que es el tratamiento estandarizado, ¿no? El manejo del desnutrido agudo grave ingresa al país ya en el año 2003. O sea, dense cuenta ustedes que esto ya tiene más de 20 años, ¿no? Y en el mundo, ya en el año 2000, se estandariza por la OMS. ¿Qué incluye el tratamiento estandarizado? Son 10 pasos, ¿no? Y nuevamente repito, estandarizado. O sea, todos deben conocer estos 10 pasos, todos manejan estos 10 pasos. ¿Cómo se inicia? Tratar y o prevenir la hipoglicemia, ¿no? Se considera que todo niño desnutrido agudo grave puede tener cuadros de hipoglicemia. Entonces, lo primero que vamos a medir es la glicemia. Tratar y o prevenir la hipotermia. En general, los desnutridos agudos graves hacen hipotermia o distermia. Muy pocos van a hacer hipertermia, ¿no? Y este es un dato importante porque a veces esperamos que hagan fiebre para considerar una sospecha de algún tipo de infección. Pero estos niños no van a hacer fiebre, pueden hacer hipotermias o distermias. Luego, tratar y o prevenir la deshidratación. La deshidratación, el manejo en un desnutrido agudo grave, es diferente a un niño que no tenga desnutrición aguda grave. El manejo de líquidos es sumamente importante. Si tenemos un niño con diagnóstico de desnutrición aguda grave, además deshidratado en choque, los líquidos que se van a usar deben incluir dextrosa. Por ejemplo, una mezcla de fisiológico y dextrosa, Ringer lactato y dextrosa, Ringer normal y dextrosa, previniendo el primer punto, ¿no? Que es la hipoglicemia. Y las cargas de líquidos no son como en un niño, repitiendo, que no tenga desnutrición aguda grave, ¿no? Las cargas de líquidos apenas son de 15 ml por kilo hora, ¿no? Entonces, dense cuenta ustedes, en el plan C, por ejemplo, del manejo de la deshidratación en cualquier otro niño, la primera carga es 50 ml por kilo hora. Aquí es 15 ml por kilo hora, o sea, un tercio de lo que manejan otros niños. Si nos equivocamos en el diagnóstico, no nos damos cuenta que es desnutrido agudo grave y le voy a hacer cargas, puedo tener consecuencias graves, ¿no? Va a haber una sobrecarga hídrica y se puede encharcar, ¿no? Va a haber insuficiencia cardíaca y va a ser un mayor riesgo de mortalidad. Entonces, el manejo de la deshidratación, el manejo de líquidos es sumamente importante. También en este punto consecuente, ¿no? El corregir el desequilibrio electrolítico, ¿no? Se debe realizar la toma de muestra para verificar los niveles especialmente de sodio y potasio, ¿no? Se infiere que en el desnutrido agudo grave el sodio va a estar más elevado y por eso se dan soluciones con menos cantidad de sodio, y se infiere que el potasio puede estar más bajo, ¿no? Y tendríamos que dar tal vez soluciones con un poco más de potasio. Sin embargo, es mejor realizar un estudio, ¿no? Una serología para ver electrolitos, sodio, potasio y ver los niveles para ver la corrección adecuada. También se debe medir especialmente magnesio y fósforo. Tratar la infección. Todos los niños desnutridos agudos graves se tratan con antibióticos. Esta es una excepción, o sea, si yo tengo un niño con diarrea, voy a pensar siempre que fuera el germen productor o la etiología viral. Sin embargo, si es desnutrido agudo grave, le voy a dar antibióticos, ¿no? Y me justifica este manejo el estado nutricional. De igual forma, si está con un cuadro respiratorio
en cualquier otro niño, el primer germen que voy a pensar es viral, pero en un desnutrido agudo grave debo iniciar antibióticos considerando que todos podrían estar infectados por la baja inmunidad que tiene. El otro paso, corregir las carencias de micronutrientes, ¿no? Inicialmente sin hierro y después, ya en la segunda semana, con hierro, ¿no? Y obviamente se dan los otros micronutrientes con las diferentes fórmulas que se utilizan para la alimentación, F75 y F100, cuyo nombre se refiere a la cantidad de calorías que tienen. La F75, que es la fórmula inicial, tiene 75 calorías por cada 100 ml, 0.9 gramos de proteínas. Y la F100, que es ya la fórmula de recuperación, tiene 100 calorías por cada 100 ml y 2.9 gramos de proteínas. Tienen además el CMB, el concentrado mineral vitamínico o CBM, concentrado vitamínico mineral, que contiene todos los minerales y vitaminas, los micronutrientes, pero enfatizamos nuevamente que inicialmente sin hierro y después con hierro. Ahí ustedes se preguntarán, ¿por qué inicialmente sin hierro? Si un gran porcentaje de estos pacientes con desnutrición además va a tener anemia, ¿no? Una doble carga, como habíamos dicho, nutricional, pero debemos hacer el tratamiento inicial sin hierro. ¿Por qué? Porque el hierro eh, es un sustrato bacteriano y en el paso previo tratamos de infección porque consideramos que todos están infectados. Entonces yo no puedo dar un sustrato bacteriano hasta por lo menos concluir antibióticos y recién puedo considerar el uso de hierro. Iniciar la alimentación. Se inicia precozmente con F75 y posteriormente ya con F100, ¿no? Aumentando la alimentación para la recuperación del peso. Aquí ya ingresaría F100 y dentro de los últimos puntos muy importantes, estimular el desarrollo emocional y sensorial, ¿no? Con juegos, con muchas actividades lúdicas para el niño. El niño ya va a tener, después de haber pasado todos estos pasos estandarizados, la capacidad, la fuerza de relacionarse con su entorno y finalmente preparar el alta. Sabemos que la desnutrición tiene varias causas y dentro de esas el factor social es muy importante. Les había mencionado la desnutrición aguda grave primaria, que es la falta de aporte. Esta falta de aporte puede ser por diferentes causas sociales, ¿no? Ignorancia, negligencia, maltrato infantil, falta de recursos económicos. O sea, las familias saben qué darle al niño, pero no tienen los recursos para darle. Entonces se desnutre, llega al hospital, realizamos todos los pasos correspondientes a su manejo, pero luego este niño debe egresar a su entorno familiar, donde probablemente sigan todos estos factores sociales, ¿no? Entonces eso ya sale de nuestras manos y hay que considerarlo como prevención dentro de la parte social. Para los niños que tengan un diagnóstico de desnutrición aguda leve y moderada, ¿no? Estas son las sugerencias para su manejo. Un desnutrido agudo leve, ¿no? Las prácticas nutricionales se deben recomendar, ¿no? A la madre cuántos tiempos de comida debe tener el niño, la lactancia materna, aporte de vitamina A, chispitas nutricionales, aporte de zinc, jarabe de hierro y el NutriBebé, que es parte del manejo en todos los centros de salud, ¿no? En la desnutrición aguda moderada, nuevamente la consejería en cuanto a lactancia materna, referir a las unidades de nutrición infantil si es que existieran dentro del área de donde vive el niño, ¿no? Enfatizar las prácticas nutricionales, el aporte de vitamina A, hierro y zinc, chispitas nutricionales, y en este caso ya se podría usar el ATRO, el alimento terapéutico listo para su uso, con seguimiento semanal. El ATLU es un análogo de la fórmula 100, o sea, tiene 100 calorías por cada 100 gramos, 2.9 gramos de proteínas y todos los micronutrientes. Este es un ejemplo de desnutrición aguda secundaria, ¿no? Aguda grave, puede ser grave secundaria, secundaria a otras patologías. Y en ese caso se deben tratar primero las patologías
iniciales para luego hacer un soporte nutricional, ¿no? Por ejemplo, niños que tengan algún tipo de malformación, una fisura alveolo-palatina, puede ser un factor de desnutrición secundaria. Niños con gastrosquisis, en este caso, una fotografía, por ejemplo, una obstrucción intestinal, una atresia duodenal, o niños cardiópatas, niños que tengan algún síndrome de mala absorción, renales, y cualquier otra patología que pueda ser la causa en forma secundaria de la desnutrición. En cuanto a la desnutrición crónica o talla baja, es importante especialmente el diagnóstico en edades precoces, menores de 2 años, en donde vamos a tener mayor impacto en el tratamiento, ¿no? La talla se relaciona con daño neuronal, sinapsis, bajo rendimiento escolar, si es que el niño sigue con este diagnóstico, y también baja capacidad de trabajo si es que el niño crece de esta forma. El tratamiento, ¿no? La consejería nutricional, prácticas nutricionales adecuadas. Hay que ver si hay patologías intercurrentes además, anemia, parásitos u otras. Y está estandarizado el tratamiento con aporte de zinc, de 6 meses a 2 años, en donde el impacto va a ser mayor. Y el esquema 10 miligramos por día por 3 meses, 90 días o 12 semanas. El diagnóstico nutricional en menores de 2 meses. En menores de 2 meses vamos a usar el índice peso-edad, ¿no? Entonces, es la misma curva estandarizada de la OMS y tenemos que enfatizar especialmente a esta edad las técnicas de lactancia, de agarre y el seguimiento de este paciente en el centro de salud para verificar la curva de crecimiento. El pronóstico y la prevención. Sabemos que la desnutrición aguda grave tiene alta mortalidad, ¿no? Y que el factor social es muy importante cuando es primaria. La desnutrición crónica se relaciona con aprendizaje y productividad del adulto. O sea, tampoco podemos dejar al niño con su talla baja, que siga creciendo así, porque luego vamos a tener un adulto que no va a tener gran productividad en cuanto al trabajo y a su vida futura. La ventana de los 1000 días. Este es muy importante, ¿no? Desde la gestación y los primeros 2 años de vida es un tiempo de intervención, en donde lo más importante es recomendar nuevamente lactancia materna, alimentación complementaria con todas las prácticas nutricionales ya conocidas, los suplementos nutricionales y las vacunas. Al otro lado, en cuanto a malnutrición, ya habíamos dicho que no solo es desnutrición, también es sobrepeso y obesidad, ¿no? Este es otro problema serio en nuestro país, ¿no? El sobrepeso y obesidad que puede ser primario por aporte en exceso. Y esta comida chatarra bastante usada o que ha incrementado su consumo, especialmente en nuestro medio, ¿no? Las cifras de obesidad en escolares de Bolivia han subido bastante y especialmente después del COVID-19, debido a que los niños permanecen en el hogar, no realizan actividad física, ¿no? Y los niveles de sobrepeso y obesidad en nuestro país se han ido incrementando, ¿no? En el ENSA 2016 se manifestaba un 10% de obesidad, el mismo que ha ido incrementándose hasta un 20% hasta el 2020. Las consecuencias de la obesidad infantil: problemas cardíacos, problemas respiratorios, puede haber estrías en la piel, problemas hepáticos, el hígado graso es bastante importante y frecuente, problemas en traumatología, pie plano, fracturas fáciles, aumento de lesiones articulares, desviaciones o alteraciones en la postura, apnea del sueño y disminución de la autoestima. En la obesidad secundaria, ¿no? Tenemos patologías primarias que pueden causar obesidad secundaria, ¿no? En este caso, por ejemplo, hipotiroidismo, Cushing, defectos genéticos y metabólicos. Esta es la curva del IMC, ¿no? Para niños mayores de 5 años. Aquí está en percentiles. El percentil 50 corresponde al 0, la mediana. Todo alrededor de este es normal, ¿no? Por encima del 85 ya se diagnostica obesidad y por debajo del 15 sería desnutrición.
Ahorita estamos hablando más de obesidad, entonces por encima del percentil 85. También tenemos curvas con desvíos estándar, que son las que más utilizamos, son las estandarizadas por la OMS. Y como les había mostrado en la curva de peso-talla, ¿no? Más o menos igual, todo alrededor del 0 es normal. En cuanto a obesidad o sobrepeso, si es índice de masa corporal en mayores de 5 años, E+1 o mayor a +1 es sobrepeso. E+2 en la línea roja o mayor a +2 ya es obesidad, ¿no? Si ustedes recuerdan en la curva de peso-talla, E+1 era riesgo de sobrepeso. E+2 era sobrepeso, pero aquí en índice de masa corporal mayores de 5 años, ya E+2 es obesidad. Entonces, esa diferencia tienen que tomarla en cuenta. Y hacia abajo es igual. E-1 menor a -1, desnutrición aguda leve, E-2 o menor a -2, aguda moderada y E-3 aguda grave. ¿Qué recomendaciones tenemos que hacer a los niños con sobrepeso u obesidad, ¿no? Tenemos que manejar este triángulo de alimentos, ¿no? Y ustedes observen, ¿no? En la base tenemos muchas frutas, verduras, aporte de fibra, ¿no? Y las carnes en la parte media, ¿no? Con aporte de proteínas. Y aquí observen ustedes casi nunca, ¿no? Algunos carbohidratos refinados, refrescos y snacks, casi nunca. O sea, éticamente no podemos recomendarlo. Entonces, el balance energético es sumamente importante en caso de sobrepeso y obesidad, ¿no? Las calorías consumidas y las calorías gastadas. Factores protectores de obesidad, nuevamente, lactancia materna. Alimentación complementaria con prácticas nutricionales adecuadas para cada edad. Actividad física que la OMS recomienda por lo menos 1 hora al día y durante, bueno, toda la semana, ¿no? Desalentar el consumo de comida chatarra o la que es muy frecuente ya, como les decía, aumentado el consumo en nuestro país y el uso de equipos tecnológicos menos de 2 horas por día en niños mayores de 5 años. El hambre oculta. Este es otro concepto que hay que estudiarlo, ¿no? ¿A qué se refiere el hambre oculta? A la carencia de vitaminas y minerales para el buen desarrollo e inmunidad, ¿no? Dentro del hambre oculta está el déficit de vitamina A, el déficit de hierro, ¿no? El déficit de yodo, y esto se va a tratar en otros capítulos. Con esto concluiríamos el tema con respecto a malnutrición.